Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar la actividad número 8 y final dentro de nuestra materia de práctica forense y amparo, ¿no? De nuestra licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales del octavo cuatrimestre. Esta actividad número 8 consta de una asesoría jurídica, que es el video que estamos realizando, ¿no? Estamos a cargo de nuestro catedrático, el maestro Edgar Mendoza Santiago. Su alumno y servidor, José María Campero Valle. La fecha de entrega va a ser el 12 de marzo. Bueno, tenemos que mencionar primeramente qué es el caso que se nos contextualiza, ¿no? Nos dicen que se presenta ante nosotros un cliente en plenas facultades jurídicas, indicando que es mayor de edad, de nacionalidad guatemalteca, que su condición migratoria no es legal en el país, el cual se encontraba radicando de manera indocumentada en el país durante el último año, en el cual se vio involucrado a la consumación e inicio de proceso por vía penal por un delito de robo con agraviante de arma de fuego. El cliente indica que durante su proceso no se dictó orden de aprehensión y adicional se dicta como sentencia de orden de deportación por el incumplimiento de sentencia en su país de origen. El cliente solicita una asesoría ya que desea iniciar un proceso de amparo contra la sentencia. Ok, primeramente tenemos que observar el panorama, ¿no?, en el que nos vamos a desenvolver. Estamos hablando de una persona adulta mayor, estamos hablando de una persona indocumentada en un país, por así llamarlo, pues como su nombre lo dice, ¿no?, que no es el suyo y que está radicando de forma ilegal, por así llamarla, que se ve involucrada en un robo, ¿no?, que tiene aparte un agraviante por arma de fuego. Entonces, aquí se debió de haber realizado un debido proceso del delito, ¿no?, que se puede tipificar porque ya se menciona como un delito de robo con agraviante, como menciona por arma de fuego. ¿Qué cosas fueron las que sucedieron? Tendríamos que investigar algunas que otras situaciones con respecto a la tipificación del delito, ¿no?, donde ya decimos que es un delito de robo con agravante. Ahora bien, el caso en que nosotros nos ponemos va a ser de defender y de asesorar a esta persona ilegal mayor de edad, por lo cual le tendríamos que mencionar que tenemos diferentes aspectos que lo van a avalar, ¿no?, desde la constitución política, los tratados internacionales, diferentes circunstancias que hicieron que se violaran sus derechos fundamentales o derechos humanos, ¿no?, de tal forma que esta persona no tuvo un debido proceso como tal, ¿no? Entonces este cliente se ve involucrado en un acto de negligencia de nuestras autoridades y le tendríamos que explicar, ¿no?, durante esto que el señor requiere y necesita para iniciar este proceso lo que es un amparo, ¿no? Entonces tendríamos que ver que la asesoría jurídica, tendremos que poner en práctica todo lo aprendido durante esta materia. Yo siempre he dicho, a mi forma, a mi parecer, que alguien que domina la materia de amparo constitucional y derechos humanos tiene la facultad de realizar cualquier actividad dentro de lo legal, ¿no?, porque nada por encima de la ley. Entonces, si nosotros podemos llamar o darle la asesoría jurídica desde estos tres puntos de vista, ¿no?, constitucional, sus derechos fundamentales, los derechos humanos, los tratados constitucionales, el que es una persona migratoria que se encuentra en un estado ilegal, que probablemente tenía ciertas complicaciones con respecto a su estado migratorio, y pues que se tipifica en un delito de robo, ¿no?, pero que aparte de que se tipifica en un delito de robo, tiene que es con agraviante porque se utilizó un arma de fuego, pero sin embargo no se realiza una cadena de custodia como debe de ser, ¿no?, ni tenemos otra situación. Ahora bien, no tenemos que referirnos a una ley de que porque robó se va a realizar una situación diferente o va a ir a cumplir allá, porque ya no estamos bajo estándares anteriores, ¿no? Entonces tenemos que defender. De entrada le podríamos proporcionar que por ser adulto mayor hay una ley general del adulto mayor, ¿no?, o una ley
que protege al adulto mayor y no se pueden violar o violentar sus derechos fundamentales. Esa sería la primera situación, ¿no? Entonces, tenemos que recordarle y tenemos que mencionarle a nuestro cliente qué es lo que vamos a realizar. De entrada tendríamos que explicarle que tenemos ciertos detalles con respecto a que se tiene que realizar un amparo, ¿no? Sería el proceso número 1, que tendríamos que ver las pruebas que tenemos, la situación en que se vivió esto, los antecedentes y los conceptos de violación que se pudieron haber efectuado durante este proceso que no se llevó bajo el debido respecto, ¿no? Entonces, todas las personas se han visto involucradas en alguna u otra forma, de forma directa o indirecta, con lo que es el amparo, ¿no? Entonces, tenemos que conocer que existen, para empezar, dos tipos de amparo, ¿no? Un amparo directo y un amparo indirecto. ¿En qué consiste el amparo indirecto? Es específicamente contra actos u omisiones de la autoridad. Quiere decir que vamos a atacar lo que las decisiones que tomaron estas autoridades, ¿sí? Así como las que cumplan funciones similares, ¿no? ¿Y quiénes son los responsables de resolver un amparo indirecto? Van a ser los juzgados de distrito o los tribunales unitarios de circuito. Ahora bien, cuando hablamos de un amparo directo, este procedimiento es en contra de sentencias que ya se establecieron, más bien es un recurso, se mencionaba, ¿no? ¿Y quiénes son los que van a realizar esto? Pues los competentes son los tribunales de colegiados de circuito. Tenemos que en un juicio de amparo se van a ver implicadas varias personas, ¿no? Que va a ser el quejoso, que va a ser el titular del derecho, las autoridades responsables, que son las que vamos a ver, y el tercero interesado, el Ministerio Público, que es el que realizó esto. Ahora bien, nosotros vamos a establecer un recurso de amparo, ¿no? Que es fundamental para que podamos resolver el caso del señor. Estamos hablando de un adulto mayor, el cual cometió un delito, ¿sí? No lo vamos a negar, tiene un delito. Pero no se puede vulnerar sus derechos de forma arbitraria, de tal forma que nosotros tenemos que realizar la función debida con respecto a esto, ¿no? Entonces, estamos hablando precisamente de que se vulneraron sus derechos de una u otra forma, ¿no? Entonces, tendremos que llegar a conceptualizar que sí se cometió el delito, ¿no? Y desgraciadamente fue agraviado, ¿no? Robo con agraviado por arma de fuego. Entonces tenemos un delito tipificado. Sin embargo, yo como representante del señor sí me da la facultad como abogado autorizado, en donde tiene que aceptarme que yo lo voy a representar. Vamos a realizar primeramente un amparo indirecto, ¿no? Para poder estructurar su defensa de tal forma que por esto o por diferentes alegatos escritos nosotros vamos a realizar un amparo indirecto, ¿sí? Donde vamos a efectuar o vamos a alegar que tienen conceptos de violación, ¿no? Primeramente, lo que nosotros vamos a pedir es que no se realizó, ¿no? Se están violentando sus derechos fundamentales, ¿sí? No se realizó un debido proceso de investigación para observar y ver claramente los lineamientos vinculados con el hecho delictivo, ¿no? Entonces, no tiene un debido proceso y eso vulnera sus derechos humanos, ¿sí? Segundo punto, no contó con un defensor público efectivo o idóneo, ¿no? Eso lo vemos literal en el artículo 8 de los derechos humanos, el donde no se presentó alguien que lo pudiera orientar de entrada, ¿no? Ahí seguimos vulnerando sus derechos humanos. Y por supuesto, el respeto a la integridad personal, ¿no? En donde
Tal vez no se incurrió a torturas, pero sí hubieron malos tratos y aprender antes de investigar, en donde también se siguen vulnerando sus derechos humanos, ¿no? Entonces, tenemos que tener todo esto para que nosotros podamos ver la gravedad del delito que está cometiendo esta autoridad, ¿no? Al deportar a esta persona sin realizar un debido proceso, sin tener un asesor que pueda ayudarle en todo el caso, que lo acompañe, que lo guíe más que todo, ¿no? Entonces sí tenemos diferentes circunstancias en donde se violaron sus derechos fundamentales o derechos humanos, y nosotros tenemos esa facultad, ¿no? Para en este caso apoyar a esta persona, que es un adulto mayor, ¿sí? Que si bien está en una condición de inmigrante ilegal, no quiere decir que por eso no se puedan o no se deben de respetar sus derechos fundamentales, ¿no? Derechos humanos, en donde tiene todo el derecho a un debido proceso, tiene el derecho a que se respeten su integridad, y tiene el derecho a que no se vulneren su integridad, ¿no? Y que tenga un asesor jurídico, de tal forma que se violaron todos esos derechos porque no se llevó el debido proceso, no se le dio un asesor jurídico y se vulneraron su integridad, ¿sí? De tal forma que nosotros debemos de presentar un amparo indirecto para tratar de resolver este conflicto, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias que nosotros vamos a ver? Bueno, aquí podríamos decir que pues podríamos mencionar algunas situaciones de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en donde nos menciona la tutela judicial efectiva, ¿no? Aquí fue vulnerada esta tutela, ¿sí? ¿Por qué? Porque el señor nunca presentó un abogado o se le brindó el apoyo, ¿no? Sin embargo, también se vulnera sus derechos fundamentales, en donde fue aprendido o arrestado de forma en que no se llevó ninguna investigación, solo se realizó, y por ser extranjero o por cualquier otra circunstancia se detuvo al señor y no se presentó todo lo que debió de haber sido ese denominado debido proceso, ¿sí? De tal forma que también nosotros podemos ver a partir de esta Convención Americana que se realizaron tratos no inhumanos, ¿sí? Pero que vulneran toda su situación, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que pedir al juez ciudadano, ¿no? Que primeramente que nos reciba el amparo indirecto para poder observar la situación jurídica de nuestro cliente, y posteriormente pues realizar el amparo al quejoso para que no se realice una detención como tal, y continuar con este debido proceso de realizar sus situaciones, de tal forma que la petición número 1 va a ser pues primero hacer inválida, ¿no?, la orden de aprehensión si es que existe, y mencionar todas las anomalidades que se llevaron en el caso, en donde se declara culpable a nuestro cliente mayor de edad, que no se respetan sus derechos con respecto a eso, y que se vulnera o se declara culpable sin realizar un debido proceso, ¿no? Entonces, nosotros aquí le están vulnerando completamente todos sus derechos a nuestro cliente, ¿sí? Tenemos la facultad, desde el punto de vista de abogados, de que se tiene que observar, ¿no?, que esta persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, tiene el derecho a no ser sometido a torturas, tiene el derecho a la verdad, tiene el derecho a la protección y a la asistencia de su familia, y tiene el derecho a recibir un nivel de vida adecuado, tiene derecho a la salud mental dentro de ello, ¿no? Entonces, los derechos humanos protegen a esta persona, de tal forma que nosotros tenemos que evitar o hacer que se realice la suspensión con respecto, ya sea provisional o definitiva, con respecto a la
pues, si se realizó una orden de aprehensión o qué es lo que pasó en esto que no se realizó el proceso como debió de haber sido. Entonces tenemos que pedir un amparo, ¿no? O la protección judicial federal que pues se encuentra señalado entre el artículo 14 y 16 constitucional. Por lo expuesto anteriormente, tenemos que pedir y exigir a la autoridad que se realice el debido proceso, que se remita todas las circunstancias que se realizaron, porque no existió el debido proceso y se vulneran muchos derechos humanos de nuestro cliente. De tal forma que surge y tenemos que especificar que esta persona, pues si bien fue culpable, no se llevó todo el proceso como debió de haber sido. De tal forma que nosotros tenemos que realizar eso, ¿no? El amparo indirecto para que podamos ayudar a nuestro cliente. Por el momento sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.